Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre Nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a otro programa de Hablando entre Nosotras. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Angélica León, ella es empresaria y deportista de alto rendimiento. Ella nos va a contar su historia de cómo entró en el mundo del deporte, lo que ha aprendido en el camino y cómo ha hecho para cumplir una de las carreras más exigentes físicas y mentalmente, como es el triatlón Ironman, que significa hombre de hierro. Así que ella nos va a contar su historia y que la ha llevado a este camino tan bonito que le ha tenido muchas enseñanzas. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, hola, yo digo excelente y con peligro de mejorar. Exacto, exacto. Angélica es una de mis mejores amigas, siempre es súper positiva y con una energía muy linda. Y bueno, Angélica, cuéntanos un poquito para las que no conocen acerca de ti, de dónde vienes y bueno, qué te trae por aquí. Bueno, vengo de México, nací en México en un rancho, sí soy de rancho, rancho, porque nací hasta en el rancho. A los 16 años, pues emigré aquí a Estados Unidos y pues aquí he estado por más de 25 años en este país. Obviamente tengo más tiempo de mi vida en este país que lo que viví en México. Sin embargo, pues sí, mis raíces son de allá, ¿no? De rancho. De rancho. Y qué lindo. Y bueno, ¿y qué hiciste en el camino en esos 25 años? Como, ¿cuál era tu pasión? ¿Qué hiciste en ese tiempo? Mejor que pregúntame qué no hice. Exacto, así que espero que tengan cafecito, tecito, Yo ya me serví mi tazota de café. para que estén conectadas. Y pues sí, con un poquito de, ¿cómo se llama? Baileys aquí para agarrar, ¿cómo se llama? Energía. Confianza. Uy, Jolly, es bastante, 25 años que he hecho, pues llegué aquí a Estados Unidos, me casé muy chica, tuve mis hijos, sin embargo, mi sueño siempre fue ir a la escuela porque pues allá en el rancho todo lo que había era pues aprender a leer y escribir y eso era todo, ¿no? Pero pues me casé, no pude ir y hasta que mis hijos estuvieron grandecitos y fueron a la escuela, pues fue cuando yo me fui a la escuela, que era una de mis sueños, y pues obviamente ahí es donde conocí a Jolly. Ahí fue Right. donde nos conocimos en la universidad, así es. Ajá, así es. Entonces, pues, ¿qué más te cuento? Ya que mis hijos crecieron y todo, pues tuve unas situaciones en la vida donde poco favorables, pero de mucho aprendizaje. Y estas situaciones, pues, llevaron a mí a enfocarme hacia el área del deporte, ¿no? Para mí el deporte fue como un refugio, aunque sin embargo siempre me ha gustado el ejercicio. Solamente empecé a correr y a correr maratón y eso porque era como donde yo me refugiaba, ¿no? Pues para olvidar a lo mejor un poco lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. Y una vez un amigo dijo de los que corren, dijo, ay, pues en estos deportes sabemos puros muñequitos rotos y no pasa uno por algo en la vida y algunos se van al alcohol, otros a las drogas, otros se refugian en una religión, lo cual está bien. Y yo pues como que me inconscientemente, ¿sabes? Pero el deporte me hacía sentir tan bien y aparte que me encanta el ejercicio y soy una persona de muchos, pues ahora sí que tú me conoces, soy una persona bien competitiva conmigo Sí, misma muy y competitiva. de mucho de ponerme metas, ¿no? Entonces, pues el deporte, las carreras, pues ahora sí que me llevarán a eso, ¿no? A pucharme mis límites y a demostrarme
que yo podía y también, pues ahí aprendí muchas otras cosas, ¿no? Ya en el deporte. Qué lindo, sí. Y cuéntame, ¿cuál fue el primer deporte que hiciste y cómo llegaste a este deporte? Bueno, lo primero que comencé yo fue con las 5K, que fueron 5 kilómetros, ¿no? Que había en la iglesia. Y comencé así porque una vecina mía me dijo, vamos a hacer un maratón, un medio maratón, que son 13 millas, entonces, o 21 kilómetros, entonces faltaban 2 meses para el medio maratón de Chicago, pero habíamos que comenzar con un 5K, entonces pues ahí comencé yendo a correr un 5K y lo hice, me parece que en 27 minutos y como era algo chiquito de la comunidad, pues quedé, me parece que en tercer lugar, algo así, pues ahí me emocioné porque me Claro. regalaron una toalla. Y tú dijiste: "Yo puedo hacer grandes cosas". Dije, yo puedo ganarme otra toalla, puedo ganar mi primer lugar. Y así comencé en las carreras de 5 kilómetros. Ya después de ahí, pues fui al medio maratón, ¿no? Y ya de ahí, pues le seguí. Y en el deporte, las personas que son corredoras, pues todas cuando nos ponemos a platicar, ahora sí que los que somos corredores, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando no sabes nada, cuando no sabes qué calcetines usar, qué ropa usar, qué tenis usar, o sea, qué comer, cómo hidratarte, ¿no? Entonces metemos la pata, ¿no? Como se dice. Pero pues ahí vamos aprendiendo, pero sí comencé con 5K y después el medio maratón y después me registré para el maratón. Ujú. Y bueno, ¿y qué aprendiste en el camino? Bueno, cuando tú hiciste tu primer maratón, ¿qué fue lo que aprendiste o qué has aprendido en el camino? Lo primerito que aprendí en el primer maratón fue no estrenar zapatos el día de la carrera, porque yo me quería ver muy cool, pues voy a estrenar zapatos, voy a estrenar ropa y todo, ¿no? Para la picture, no, hombre. Llegué, que casi, casi que fueron por mí en el carrito. Llegué destrozada, llegué que no podía ni caminar ni dar un paso. Es el error más garrafal que alguien puede cometer, estrenar zapatos el día del maratón, ¿no? Pero, pues bueno, haciendo errores se aprende, ¿no? Aprendí eso, mi Jolly. Lo primero que aprendí. Lo segundo, pues que uno puede, ¿no? Que uno mismo se pone sus límites y ahora sí que es un aprendizaje del cuerpo, es un entrenamiento físico y es un entrenamiento mental. Y a veces nosotros decimos, ay, tu mente, o sea, tu mente te hace libre o te hace esclavo, es tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y la mente es la que te va a llevar a cruzar la meta. Sí, pero ojo, te va a ayudar, la mente te va a ayudar siempre y cuando tengas un cuerpo preparado. Pero no puedes exigir a tu cuerpo, dame esta velocidad a este paso cuando no lo entrenaste y lo puedes lastimar, ¿no? Entonces sí aprendí que todo, que sí se puede, que todos podemos, pero hay un paso a seguir, hay una, hay pasos, ¿no? Que hay que ir tomando, escalones, 1, 2, 3, 4, 5, para llegar a la meta La final. meta. La mente es muy poderosa, claro que sí, sí te va a ayudar, pero también pues es un entrenamiento, tiene que ser el entrenamiento. Ujú. Y otro día Wow. hablaremos de los entrenamientos si gustas. Sí es verdad, y hablas de algo muy importante porque, muchas de las personas comienzan de pronto a hacer una 5K o empiezan a correr y ya quieren hacer como la carrera más alta Ujú, y no hay esos pasos a seguir y por eso pasan mucha gente este, ujú, injured cuando se lesiona, ujú. porque no siguieron esos pasos. Sí, o porque piensan que yo puedo, el cuerpo me puchó, ya hice un maratón y yo casi ni entrené, porque hay personas que dicen así, yo casi ni entrené, yo hice un maratón y todo, ¿no? Y a veces confunden un 10K con un maratón. Y te dicen, fue a correr un maratón de 6 millas, no, ese no es un maratón. Pero es una de las cosas que uno aprende, ¿no? Pero Sí. sí, sí, yo respeto mucho que hay que seguir un entrenamiento. Y a veces, de todas maneras, aunque uno entrene, el cuerpo luego a veces no responde igual, entonces hay que saber también cuándo push back, slow down, Cuando you're bajar. here, you need time to rest. Y eso también hay que, respetarlo cuando tu cuerpo no necesita ese descanso, ¿no? Sí. Y Ujú. bueno, tú comenzaste entonces con los maratones. Correcto. Después hiciste otro deporte, te llegó a otro deporte.
Sí, después del maratón, como yo quedé así como que no me podía ni mover. Sí, se Ojo, necesita algo más. ojo, a mí me gusta, bueno, la razón también que corrí el primer maratón fue porque estaba ayudando a una comunidad de indígenas que se llama la Comunidad de Indígenas Mazahua, donde les dan cobertores a las personas indígenas. Entonces, para mí era correr con un propósito. No, no iba a correr nada más por correr, porque, me gusta mucho las pesas, otros deportes. Entonces, si iba a correr un maratón, tenía que ser por una Razón, propósito más grande, propósito. ¿no? Entonces, y ya después que corrí el maratón, eso fue en 2010, y ya de ahí dije: "Ay, no, pues no vuelvo, esto fue una tortura". Entonces dije: "Ahora voy a hacer un triatlón". Pues que ahí escuché que alguien mencionó que un triatlón, y ahí voy, yo dije: "Pues ya es el maratón, a ver, un triatlón", y me puse a ver, dije: "Bueno, pues ahí estaba un triatlón cerca de mi casa, que se llama Lions", y ahí voy yo, y dije: "Pues este año un triatlón", y ahí voy yo a registrarme, ¿no? Entonces, el maratón seguí con los triatlons, porque para mí era como un nuevo reto, Ujú. ¿no? Pero pues no, ni te cuento en qué me metí. Sí. Oh my God, ese sí it was a little worse porque, bueno, para los que no saben qué es un triatlón, pues son 3 deportes en uno, ¿no? Que es nadar, bicicleta y correr, y me apunté para la distancia olímpica, ¿no? Entonces, que es poquito menos de 1 milla nadando, 25 millas en bicicleta y 6 millas corriendo. Entonces, pues dije yo, me fui, me registré y luego, como tenía que nadar, y allá en mi rancho, cuando en los tiempos de la lluvia llovía mucho y había así, le llamamos tinajas, ¿no? Como puddles of water, like Sí. grandes así de tinajas. Y yo ahí pues nadaba y chapuzaba y todo. Y pues yo En los dije, chapuzos, sí. sí, pues yo sé nadar, ¿verdad? Pues allá en mi rancho yo nadaba, pues dije, me apunté para el triatlón. Entonces cuando voy a la alberca y dije, ok, tengo que nadar, a ver, y pues yo voy solilla a la alberca, ¿no? Y ahí voy y hago un lap, pero así, ¿no? De perrito. Y luego hago otro lap y dije, ay, chirrión, como que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo que en qué me metí? Y Que ya tengo que ves, hacer no voy 50. a meditar. Dije, ¿cuántos laps tengo que hacer en la alberca? Y eran 42 laps que tenía que hacer en la alberca. Y para entrenar, para nadar en el lago. O sea, no era ni Sí. siquiera que tenía que nadar en la alberca, tenía que ir a aprender a nadar en el lago, en el agua fría, en agua abierta. Y yo, santo Dios, pues ¿en qué me metí? No, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, como todo lo que uno se propone, hay pasos a seguir, Ujú. pues entonces busqué un coach que me enseñara a nadar. Luego fui a agarrar unas clases que se llaman de programación neurolingüística para que me ayudara mentalmente a no tener miedo en el agua, ¿no? Porque hasta el mejor nadador se va a ahogar si Ujú. le da un ataque de pánico. Sí, sí, sí. Entonces, si una vez sí me dio un ataque de pánico, entonces hay que trabajar mucho la mente en estos, en estas situaciones, ¿no? Cuando hay a un ataque hay que trabajar mucho la mente. Entonces fue todo un proceso de varios meses, fue de aprender de go back, qué hice, los pasos a seguir, cuál es la meta, ¿no? Entonces, pues sí, a través de mucho, ahora sí que, uy, muchas caídas, muchos raspones y de todo, ¿no? Mucha de ir a la alberca y aunque no quería en el invierno o ir a nadar, aprender a nadar en el lago y todo lo que conlleva registrarte para un triatlón, agarrar bicicleta, no que tienes que aprender a hacer pedales, que tienes, no, 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 eso es otro mundo. Ah. Y Pero y, y cuando tú, tomaste las clases, ¿qué fue lo que aprendiste que te ayudó a vencer ese miedo? en las clases de nadar era, obviamente, todo es uno mismo. Ujú, Todo es mental, todo es, las odiaba, déjame decirte. ujú. Yo iba a la alberca y yo no quería ir a nadar porque no me gustaba, porque aprendía a hacer así y se me olvidaba respirar, sacar la cabeza. Y luego enfócate en los pies y ya se me olvidó cómo hacer el try, ¿no? Entonces es tanta, la natación es tanta, Tan ah, sincronizada, utilizar ¿cierto? el cuerpo, la respiración, las Muchos manos, pasos. everything, you know?
So, que pues sí, aprendí mucho a to be with myself, to talk to myself, y en cada, eh, algo que yo veo desde que fui a la escuela o desde que me metí en los deportes es tu sueño, lo que tú quieres lograr, tiene que ser muchísimo más grande que todos los obstáculos que vas a tener en el camino, porque va a haber muchos. Pero cuando esto está pasando, tú tienes que enfocarte, okey, what's my, what's my goal? Cuál es la meta? ¿No? Entonces, mi meta era, cruzar la línea. Yo me imaginaba, hay que jugar mucho con la mente, me imaginaba cruzando la línea, ¿no? Y que dijeran: "Angélica León", como cuando fui a la universidad, ¿no? Y poderme graduar en el stage con el gorro, con toda, este, entonces era así yo me imaginaba, ¿no? Y como yo vengo de rancho y de todo, pues sí, una vida Humilde. muy humilde, claro, muy humilde, mucha pobreza económica, mucha abundancia de recursos naturales, pero siempre fue con mucha humildad y lastimosamente en México hay mucha discriminación por las clases sociales, ¿no? Entonces imagínate tú, yo allá de rancho y todo, pues la gente te ve, vas al pueblo y sí la gente te discrimina muy feo, ¿no? Entonces como yo siempre quería como pues no, yo siempre como que era un poquito diferente, aunque yo estaba en el rancho de chiquita, era un poquito diferente, como que siempre soñaba más, ¿no? Entonces siempre me imaginaba a esa niña y uno como cruzando, logrando cosas. Y eso me ayudaba mucho a mí a mantenerme enfocada en lo que yo quería, pues ahora sí que lograr. Sí. Y tú me contabas una vez una historia que tú, tenías una radiocito y que escuchabas inglés y no entendías nada. Sí, no, es que yo allá en el rancho, pues sí escuchaba, pura música en inglés y toda la cosa, ¿sabes? Ahora ya la entiendo, la canción de I'm a Barbie girl in a Barbie world, imagination, that is creation. Esas canciones escuchaba, pero pues obviamente no les entendía ni cómo, ¿verdad? Pero bueno, sí. Pero exacto, tú dices, siempre tenía uno esa vocecita que dice que debes hacer más, que tienes un sueño que cumplir, ¿no es cierto? Así es, así Y es. y bueno, y cuando tomaste las clases de neurología, ¿también qué te ayudó para que pudieras nadar, para romper ese miedo? Es que ese, como te mencioné, es tu mente, las clases de programación neurolingüística es una reprogramación mental, ¿no? Que tienes que hacer. Son muchos ejercicios que uno tiene que hacer, saber cómo quitar pensamiento negativo, meter un pensamiento positivo, trabajar mucho con la imaginación. Entonces, es como la programación neurolingüística, es como la psicología, con la meditación, con la espiritualidad, todo un conjunto, ¿no? Entonces aprendí mucho ahora sí, a usar mi mente a mi favor, Ujú. ¿no? Entonces, cómo quitar los miedos. Entonces, porque yo soy muy visual y muy imaginativa. Entonces, por ejemplo, una vez que fui al agua a entrenar, me imaginé, no teniendo yo fobia a las víboras, yo me iba nadando en el lago y yo me imaginé que había una anaconda abajo de mí. Entonces, Ay, yo estaba que, sí, sí. hyperventilate y todo, y yo, okey, okey. Es tu imaginación, todo está bien, relájate, enfócate en otra cosa, y ya mire que pasó un seagull, una, mírala, mírala, Una gaviota, una gaviota. sí. Una gaviota, ¿no? Entonces ya me enfoqué en la gaviota y ya no pasa, no, aquí no hay nada, tranquila, no es tu imaginación, entonces, sí aprende uno mucho con esas clases a usar mucho la mente y a reprogramar, a imaginar, a saber el consciente, el subconsciente, cómo hablarle, qué las palabras correctas para usar y bueno, es mucha información. Y bueno, terminaste el primer triatlón. ¿Pudiste nadar, terminar la nadada, la Sí, primera vez? sí, la terminé bien, sobreviví. Y sí tuve una muy bonita experiencia con ese triatlón. Entonces, ya de ahí del primer triatlón, que es distancia olímpica, de ahí vienen todos los otros, ¿no? Es como la carrera, como un 5K, 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros, un maratón. En el triatlón, el mundo del triatlón es lo mismo.
La distancia más pequeña es un sprint, luego sigue el olímpico, el medio Ironman y el Ironman completo. Y bueno, entonces, después de que hiciste el olímpico, decidiste que ya estabas lista para la mitad de Ironman, el half Ironman. Ajá, sí, como yo dije, pues ahora qué sigue, ¿no? Ahora necesito una anaconda más grande. Pero ahora qué sigue. No, entonces sí me apunté para el primer medio Ironman, que son 70 millas, 70.3 millas. Entonces, que es más de una milla, con milla y media casi nadando. Luego siguen 56 millas en bicicleta, y 13 corriendo, un medio maratón, uno despuesito del otro. Am, entonces, sé más en millas que en kilómetros. Sé. Es que a veces aprendí yo todo en millas, pero a Sí, veces aquí se aprende las más en carreras millas. a veces también la dices en kilómetros. Pero lo hice muy bien, hice el medio Ironman, lo hice muy bien, lo hice en menos de 6 horas, que fue Muy bien, buen, sí, muy tiempo. buen tiempo, muy buen tiempo que hice. Entonces, pues me gustó mucho, ¿no? Porque aparte de hacer este deporte, vas conociendo otra comunidad de personas, ¿no? Tu vida va cambiando, tus amistades van cambiando, y empiezas a conocer otra gente que se está dedicando a lo mismo, ¿no? Entonces creas también amigos donde se apoyan, entrenamos juntos. Entonces, vas conociendo como que es otro mundo, ¿no? Este mundo de Ujú. los deportes es otro mundo. Entonces sí, me gustó mucho, de ahí pues me fui a registrar para más, como por 2015 hasta el 2020 estuve haciendo distancias olímpicas y medios Ironman. Ujú. ¿Y qué aprendiste en ese tiempo sobre el deporte? Aprendí a quererlo mucho, aprendí a quererlo mucho, aprendí a seguirme puchando, a seguir mejorando, aprendí también a slow down, take it back, y mi vida para ese entonces, pues se convertía en mis hijos, que siempre fueron y han sido mi prioridad, mis hijos, mi trabajo, mi negocio y mi deporte. O sea, realmente es a lo que ahí se iba todo mi tiempo, ¿no? Entonces, o sea, ¿Se va todavía? Sí, entonces, bueno, y ahora mi mamá, ¿no? Que también la tengo sí. que cuidar dentro de todo. Entonces, pues sí, aprendí pues no sé, a seguirme puchando, a seguir, aprende uno de uno mismo, seguí aprendiendo más de mí misma también. Y bueno, ¿cuál ha sido lo más difícil de practicar, un deporte de alto rendimiento? Lo más difícil a veces es cuando estás bien cansada y tienes la disciplina, ¿no? Cuando no tienes ganas, cuando dices no puedo por una cosa o por otra, a veces que estás en momentos que te dan unos bajones emocionalmente, ¿no? Y que tienes que pucharte, que tienes que levantarte, o que tienes que salir a entrenar en el frío. Entonces, es hacerlo, ¿no? Independientemente, de cómo te sientas. Claro, si estás enfermo o algo así, entiendo, hay que descansar el cuerpo, ¿no? Pero si hay un entrenamiento y a veces que no tengas ganas, pues hay que hacerlo porque es una disciplina, ¿no? La que estás haciendo. A veces yo he escuchado que hay personas que dicen, ay, cuando tenga ganas lo hago, cuando me sienta y uno con ganas de hacerlo, lo hago. Y no hay que esperarse a sentirlo para hacerlo, hay que hacerlo para sentirlo, porque este deporte se vuelve en un hábito, ¿no? Entonces que tu mismo cuerpo te lo va a pedir una vez que ya formas ese hábito. Y pues sí, cuando no hay ganas, uno tiene que seguir en la disciplina, ¿no? Y a veces también poder seguir, aunque uno esté pasando cosas poco favorables emocionalmente, ¿no? Este, push through, it's just to push through. Entonces, o hay que trabajar extra para pagar los triathlons porque también caros. Y hablas exacto, hablas de algo, muy importante que es, un triatlón tiene varias actividades, por lo Sí, eso. sí es muy caro, porque aparte que las registraciones son más caras, pues tienes que tener todo lo de la natación, ¿no? Es el wetsuit, el goggles, lo que necesitas para ir a entrenar, y luego las bicicletas para el triatlón, pues son muy caras. Si uno quiere una bicicleta un poquito, y uno medio decente, y todos los entrenamientos, no hay que salir a entrenar a otros estados, hay que
pues pagar, ¿verdad? Quedarse a veces a dormir allá, las comidas, entonces sí, sí es un deporte muy caro, que también, pues, a veces hay que trabajar mucho para, pues, ahora sí, depende de la situación de cada quien, ¿verdad? Pero, pues, yo digo, yo trabajo para el deporte. Porque es tu mezcla, ¿no es cierto? Es como, tu parte social y también, te llena mucho. Sí, 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 sí es algo que te llena. Yo estoy casada con el deporte, ¿no? Y de repente nos peleamos y todo, pero ahí seguimos. Ay, siguen, siguen. Ajá. Y bueno, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren comenzar un deporte, pero no saben por dónde comenzar? ¿Qué consejo les darías? Que comiencen, que comiencen. Para ir a caminar todo lo que necesitan es un par de tenis. Ujú. O se van descalzos allá como los tarahumaras, ¿no? Pero que Sí. comiencen. Lo que yo me he dado cuenta, Yoli, que las personas realmente ponen muchas excusas en su vida para comenzar algo. O sea, hay personas que les puedes poner toda una charola de plata así para que comiencen y no lo van a hacer. Mm, No lo van a hacer porque no lo quieren hacer. ujú, Entonces, yo lo que digo, lo principal que el ser humano necesita es la voluntad para dar el primer paso. mm, Si no tiene voluntad, no lo va a hacer, no importa que tenga los mejores tenis, la mejor ropa, mm, que la motives, que la puches, que le pagues la registración, que la sí, persuade, to persuade them, no lo van a hacer. Tiene que venir, realmente tienen que tener voluntad para hacerlo. Entonces, a veces quisiera uno, ya que está en este deporte, lo bien que se siente uno en este deporte y realmente no quisiera que las personas lo practicaran, ¿no? El deporte que sea, pero que lo practicaran para que vieran qué bien les hace, a su vida, ¿no? Si quieren nomás caminar, correr, lo que sea, pero ya me he dado cuenta que no es así. Hay personas que no lo van a hacer y hay otras personas que sí, entonces a veces nada más lo ven a uno y pues ya de ahí se motivan, ¿no? Ya no mm. tiene como que tampoco andarles apuchando. La gente que lo quiere hacer, pues lo va a hacer. Claro, obviamente yo les invitaría a todas, que lo hagan porque, pues, el deporte es un antidepresivo natural, ¿no? Tu cuerpo segrega endorfinas, que son las hormonas causantes de la felicidad, por eso cuando uno corre, termina uno todo así como Yay, happy. feliz. Entonces, y pues es muchos beneficios realmente, físicamente, emocionalmente, te vas a ver mejor, o sea, Mm, empezando por ahí. ya sé. Entonces, pues sí, yo quisiera, ¿verdad? Que toda la gente salga y practique un deporte. Okey. Ujú. Y bueno, el año pasado hiciste el triatlón que de más distancia larga, que es el Full Ironman, que le Mm, llaman el Hombre de Hierro. mm. Entonces, esa es una preparación súper exigente, no totalmente física y mental y económicamente. Cuéntanos de cómo fue esa trayectoria. Ay, Jolly, entrenar para un Ironman es otro, Nivel. híjole, ¿qué te puedo decir? Es otro nivel. Tus fines de semana se van a ir a entrenar horas y horas, o sea, prepararte para estar todo el día en la bicicleta, mínimo 8 horas en la bicicleta, para estar corriendo. Los fines de semana van a estar, ahora sí que cuando yo estaba entrenando, pues no iba a fiestas, no fui a un par de quinceañeras, porque había que entrenar no me podía desvelar el sábado porque habíamos que entrenar el domingo, ¿no? Si el sábado hacíamos bicicleta, el domingo que había que correr o había que nadar porque son 3 deportes en uno, entonces hay que hacer un brick workout. También que a veces corres, nadas bicicleta, bicicleta corrida, ¿no? O a veces había que practicar más o que ir a otro estado, a entrenar las subidas. Entonces, es una preparación muy, pide mucho de una persona físicamente, y también económicamente, porque sí es muy caro, con los entrenamientos. Si uno lo toma en serio como son las cosas, como yo siempre me tomo las cosas en serio, ¿no? Y siempre tratando de comer el primero, bueno, lo único que he hecho el año que viene, primero Dios, pues ya haré otro y me voy a preparar, un poco, pues ahora sí que con otra mentalidad también, porque me preparé para terminarlo, ¿no? Porque yo sabía que la distancia pues iba a ser de estar todo el día, entrenando, entonces me preparé
como el primer maratón, la meta es cruzar la línea, ¿no? Sí, Cruzar, sí, sí, sí. finish it. Y como yo terminé el primer maratón, que apenas si podía dar un paso, yo dije, cuando haga un Ironman, dije, voy a llegar, yo creo que gateando. Dije, voy a llegar gateando, o yo creo que voy a llegar así, ¿cómo se llama? Como estas rolling, así Sí, dando vueltas. dando vueltas. Sí. Dije, voy a llegar arrastrándome así, no sé cómo voy a llegar, porque imagínate correr un maratón después de hacer más de 100 millas, arriba de 200 kilómetros en la bicicleta y nadar 3.9 kilómetros y todavía correr 42 kilómetros. Guau, O sea, guau. era algo Es muy inimaginable, extremo. algo extremo. El Ironman te dan 16 horas, algunos 16, 17 horas para terminarlo. Yo lo hice en 13 horas y media. Empecé a las 7 de la mañana y lo terminé, me parece que eran las 9:30 de la noche. Wow, Entonces eso fue sin parar. Y ahí wow. sí te puedo decir que yo en lo personal aprendí cómo nuestro cuerpo hay, cuando tú crees que ya no va a dar más, hay otro estado, hay hasta otro estado de conciencia, ¿no? Ujú. Ya iba yo que ya era noche, que iba corriendo, o sea, es un dolor y ya aprendes a abrazar el dolor and move through with the pain, ¿no? Como decirle, me duele esto, aquello, sí, like, come on, let's go, pero let's go. We're continuing. Porque uno también tiene que aprender a los diferentes tipos de dolores, ¿no? Hay un dolor donde si te estás lastimando tienes que parar, and you have to, y hay otro que es dolor de cansancio, ¿no? Sí. De músculos fatigado y todo, pero aún así tu cuerpo todavía tiene muchísimo más para dar. Wow, Entonces, fue un Ironman desde el entrenamiento hasta el día de la carrera pues es otro nivel. Te puedo decir wow, que ahí sí, pero muy bonita experiencia. Ujú. wow. Bueno, dijiste eso, que eso aprendiste en el Ironman. ¿Y qué más aprendiste al final? No, pues ahí sí que dije, si puedo con un Ironman, Puedo pues con todo. bring it on. Trae lo que sea. Porque dudaste, claro, es una duda constante de decir, yo no sé si pueda. Sí, claro, no sabes. No, o sea, como decir, yo no sé si pueda porque son 226 kilómetros, ciento Ujú. cuarenta millas. Es, 40, wow, 3.9 kilómetros o 2.4 millas nadando, y luego son 180 kilómetros o 112 millas en la bicicleta, y wow, luego un maratón, ¿no? Que son 42 kilómetros o 26 millas corriendo, y todo el mismo día. wow. ¿Cuál fue Entonces, la parte más dura en esa transición? Que ya dijiste, ay, ya no puedo más. yo creo que, mira, yo soy muy fuerte de los tres deportes, mi fuerte es en la bicicleta, La el ciclismo. bicicleta. Ujú, Entonces, sí cometí un error también, cometí un error en el Ironman, que fue cambiar el asiento de la bicicleta ujú, a una semana antes de la carrera, y no solamente lo jalé como una vez que fui a hacer 25 millas, lo cual fue muy poquito. ujú. Eso no lo vuelvo a hacer porque terminé con un dolor de espalda insoportable. Wow. Cuando me bajé de la bicicleta, yo creo que fue de las cosas como que más dolor físicamente, ¿no? Ya una vez que empecé a correr y todo, pues ya no nomás dolía la espalda, ya dolía todo, todo, hasta el pelo. Sí. Por ahí en la milla 18 ya estaba oscuro, ¿no? Y todo, ya nada más, seguía Ah, corriendo yo, ¿no? Ya nada más pasaba y luego te ponen así como ¿cómo se llama? Biofreeze. sí, Ya el Biofreeze que te congela todo tu dolor. el antifreeze para los carros. Sí, ya no me iba corriendo, ¿no? Ya pasaba por la mesa y agarraba y me untaba donde quiera y vámonos, ¿no? Y hablarme mucho a mí misma, mucho, mucho. ¿Sabes qué? En esos momentos, ahí es donde te entra la programación en Ujú, tu mente, porque en esos momentos, cuando uno se dice, porque los que hacen deportes y larga distancia, ya bien lo sabrán que empieza uno con la mente, ¿y quién ¿y me para trajo? qué me metí? ¿Para qué me metí aquí? ¿Quién me trajo? ¿Quién me va a nadar? ¿A qué se le ocurre? Estoy loca, ni madre, y que no se unos echar madres, ¿no? Y ahí Sí. lloras y te contentas y te apapachas y de todas las emociones salen ahí, ¿no? Entonces es muy importante
a hablarse uno en positivo. Yo me hablé mucho en positivo cuando estaba corriendo, siempre que corro me pongo aquí Una una frase. motivación, ¿no? Entonces, para cuando me entre un pensamiento poco favorable, entonces ya rápido me miro la mano, ¿no? Entonces ya siempre lo que más me escribo yo es porque quiero, puedo, lo estoy logrando. Quiero, puedo, lo estoy logrando. Quiero, puedo, lo estoy logrando. Y llore, ¿verdad? Pero quiero, puedo, lo estoy logrando. Quiero, lo estoy logrando. Y ahí imaginándome, ¿no? Que yo era alguien, am, pues a los corredores famosos, ¿no? A las personas, como que sí puede, yo parecía La como que estoy en una olímpica. película. Y luego ya a veces en una película de terror, ¿no? Pero, pero siempre hablándome mucho a mi mente. Sí se puede, Dios está conmigo. Me imaginaba que era otra corredora, me imaginaba que me salían alas y yo iba a volar para llegar más pronto y todo. Y entonces sí es mucho, mental, ¿no? Muchísimo mental. Me acordaste porque yo andaba así en mi maratón también. Es Ajá, una sí, yo era llorando, y mm, después me creía la rockstar, y yo saludando a todos, y después otra vez lloré, y otra vez, porque sí, sí. porque me vine a hacer esto, pero al final, es algo muy bonito de terminarlo. Sí. No, y lo termina uno, un maratón o una triatlón o lo que sea, y me ha pasado, eso sí, que ya lo termino y digo, a veces el cuerpo también depende de la temperatura como está, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, te voy a contar, una vez que hice un medio Ironman, es la primera vez que lloré, yo creo en una carrera, ¿no? Porque era la 1 de la tarde, mi cuerpo ya estaba deshidratándose porque estaba el calor insoportable y no había nada de árboles, nada, íbamos corriendo. Entonces ya cuando llegué y pasé la meta me sentía pero tan mal. Y ahí sí me dije, yo no, that's it. Ahí ya No más, ya no no le- más. y eso fue un medio Ironman, o sea, todavía ni Sí, siquiera es el sí, full, ¿no? Pero sí. yo decía, hacer un full, no, hombre, eso es para locos. Está loca. Entonces, pero me acuerdo mucho de ese que lloré y todo, y iba con un amigo, ¿no? Y ya dije: "No vuelvo, that's it, cuelgo los tenis", ¿no? Sí. Porque me sentía terriblemente mal. Pero ya me trajo una cervecita, descansé, me empecé a sentir un poquito mejor, ya como a las 2 horas ya estaba yo así como que, bueno, a lo mejor sí, déjame checar cuál es otra carrera que va a haber próxima, porque a lo mejor y sí la hago, ¿no? Porque no todas las carreras va a estar así de caliente tampoco, y no quiere decir que voy a llorar en todas, ni que me va a ir tan mal. Así es, así Se va es. moviendo y ya llegas y ya, ya empiezas otra vez, bueno, pues a lo mejor sí lo hago, vuelvo a hacer, ¿no? Y luego te juntas con tu grupo de amigos también que son unos sacadores y están registrando para uno, para otro y ahí va uno también, uno se quiere quedar como left out. ¿Cómo que no lo vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, pues sí. Eso es lo bonito, que tiene amigos que están en ese deporte, entonces lo empujan a uno también como tú dices, a hacer un poquito más, a hacer más, Sí, 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 porque, ay, qué linda, qué linda. claro. Eh, es súper. Y bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido la carrera que más te ha empujado? Bueno, ya aparte del Ironman, ¿cuál ha sido la otra carrera que te haya empujado y que te haya tocado prepararte más? Bueno, yo tengo, por ejemplo, en todas las carreras que he hecho, pues siempre guardo como las medallas a principio, bueno, guardo todas las medallas, ¿no? Ni sé ni cuántas tengo un montón de medallas de tanta carrera que he hecho, pero hay siempre algunas que al verlas, Son más pues me, importantes. me llevan, o sea, eh, backwards to that time, ¿no? A ese momento cuando, qué es lo que estaba pasando en mi vida, por qué significan tanto para mí. Entonces, explico un poquito, pues claro, la primer medio maratón, luego el maratón completo, la primer triathlon, el primer half Ironman y la del Ironman. Y dentro de mis medallas favoritas va a estar la del primer maratón, la del Ironman por todo estas carreras que pidieron de mí, ¿no? En cuerpo, en mente, en espíritu, ¿no? En todo. Entonces, Que tuviste que pasar al siguiente nivel, ¿no es sí, cierto? claro, claro, claro. Y bueno, y algo, y escrito, y digo también yo, porque cabe mencionar que pues yo soy muy, ahora sí que creyente en Dios, ¿no? Yo para mí, el ir
entrenar en la naturaleza, en todo, pues para mí me voy a conectar con Dios ahí también, ¿no? A través pues sí, de la naturaleza. Am, y la del Ironman, claro, como ya lo mencioné, y también la medalla de Boston. Pues aquí traigo la playera de Boston. Boston Y es, pues, súper competitivo para los que no saben, tienes que tener un tiempo para entrar un tiempo exacto para entrar a esa carrera, así que es una carrera muy competitiva, entran los sí, mejores. sí, el hacer el maratón de Boston. Esa es otra como que, híjole, y este es un puro maratón, ¿no? Pero como yo soy de ponerme metas cada año, entonces para mí el 2021 hice Chattanooga, que fue el Ironman. No sé, claro que me compró mi tacita así. Así me para la otra una copita de vino. Sí, ahí Entonces, tiene vino, no les creas. es Baileys. Ah, bueno. Entonces, fue el maratón de Boston, ¿no? Porque ya había hecho el Ironman, entonces ahora quería yo pucharme en un deporte que me cuesta un poquito más, que es la pura carrera, ¿no? Me considero buena ciclista, pero para llegar a Boston había que entrenar mucho en la corrida, ¿no? Porque pues Boston, o sea, correr Boston, traer la chamarra de Boston, yo me fui como pues a seguir el unicornio, ¿no? Fue mucha preparación. Este año me enfoqué más en correr, aunque quería andar en la bicicleta porque es mi favorita la bicicleta. Entonces me enfoqué mucho en correr y entonces, pues fue un entrenamiento, ahora sí que difícil, puedo decirlo, no imposible porque hay que estar bien disciplinado. Y fíjate que a veces a mí me dicen, ay, eres bien rápida y esto, and I wish I could be like you, or do what you do, hacer como tú, hacer lo que haces y eso. Pero realmente todas las personas lo pueden hacer, nada más es la disciplina. Yo te voy a decir que cuando estaba entrenando yo para calificar para Boston, no me brinqué ni un entrenamiento. Había que correr distancia, había que hacer pista, había que hacer tempo runs, y ya en otra ocasión hablaremos de lo que es la pura corrida, ¿no? Ujú. Entonces no me brinqué nada y obviamente y califiqué para Boston, ¿no? Entonces, es cuando queremos tanto algo, pagar el precio y el tiempo y todo lo que, para lograr lo que queremos. Entonces Boston híjole, fue, no te voy a decir que fue fácil calificar porque no califiqué en el primer maratón, califiqué en el segundo maratón que corrí. Y sí tenía que correr a 3:40 el maratón Ah, y lo corrí a 3:34, ¿no? Entonces okey. fue a 8 minutos, a 8:10 la milla, lo que sí. Guau. Ya llegué, pues claro, llegué ahí Ajá. enseñándome. Sí, claro, ni baño ni nada, ni que me espere. Me mié, pues no importa qué le haces, Sí, te voy a calificar. Pues imagínate, me paro, me califico, claro, claro. y nomás me echaba agüita así, para disimular. Yo creo que todos los que corremos maratón entendemos. Sí, sí, no se me ama. Si queremos tiempo, toca hacer, toca hacer, toca hacer. Ajá, Exacto. entonces lo más difícil, califiqué en el 2023, perdón, 2022 para correrlo en 2023, que fue este año, Boston, ¿no? Pero en el 2022, tuve un accidente en la bicicleta. Entonces, ese accidente fue, pues, un poquito traumático para mí, porque, pues, sí fue un accidente que requirió 3 cirugías, y yo ya estaba, dije, pues, no voy a hacer Boston, ¿no? Ya dije, no voy a poder correr Boston, aunque ya califiqué. Entonces, sí fue mucho, mental, ¿sabes? También, de no caer en una depresión, de leer muchos libros, de agarrar todo ese tiempo que estuve fuera, porque estuve ahora sí que sin hacer nada de ejercicio por meses, entre la cirugía, rehabilitación y todo, pues sí fue muy pesado. Y llegué también cuando ya vi, la última cirugía fue en febrero, Boston iba a ser en abril, entonces no había entrenado
pues no traía entrenamiento y a la final dije, bueno, pues si corro Boston, y si no corro Boston, no corro Boston. O sea, llega uno también, o llegué yo, no quiero decir, uno quiero hablar por mí misma, que digo, lo que yo logre, las carreras en las que yo me meta o las medallas que tenga, ¿a quién le van a importar? Pues a mí, nada más a mí. Lo que uno se proponga en la vida es para uno mismo, ni para hacer más ni para hacer menos. No, yo lo hago porque me nace, porque me gusta. Entonces dije, si tengo la medalla de Boston, oh, fine, I got it, es para lo que entrené, califiqué. Y si no la tengo, pues no pasa nada tampoco, porque es una medalla, iba a haber muchas más carreras. Mi salud está primero, llegar a la conclusión que realmente el deporte y lo que hago, pues lo hago por mí misma, ¿no? Entonces, está bien que otras personas no me apoyen, está bien que me critiquen, todo está bien. Digo, porque pues a la final yo lo hago por mí. Y si agarro Boston, pues corro la medalla de Boston, pues la agarro, y si no, pues no. Y entonces llegué a esa conclusión que tenía que estar, ok, y aceptar, ¿sabes? Y fluir y aceptar por qué estoy pasando esto, por qué, maybe necesito slow down, maybe esto es algo que me va a salvar de algo peor. Cuando me pasó el accidente, dije, bueno, yo siempre creo que todo pasa por una razón, ¿no? Entonces, iba aceptando las cosas, lo acepto, fluyo, lo acepto lo que me pasa, no me voy a frustrar, no voy a renegar, lo acepto y fluyo, ¿no? Lo acepto y fluyo. Y sí pude correr a Boston ya cuando mi doctor me dio el ok, que comencé las terapias y todo, pues dije, con el entrenamiento, con el poco entrenamiento, dije, bueno, pues ya califiqué, ya me dio el ok el doctor, tengo, ¿cómo se llama? Mi cuerpo tiene memoria, mis músculos tienen memoria, entonces voy a correr entre el poco entrenamiento que tengo y entre el muscle memory, ¿no? A ver cómo, y pues sí, fui y corrí bastante, y pues muy padre, otra experiencia muy padre, ¿no? Entonces, pues sí agarré la medalla, y pues Yay. ahí está. Entonces, y así es, ¿no? Las cosas, como digo, que uno se propone en la vida, pues son para uno mismo, ¿no? Y si alguien, y si en el camino uno sirve de ejemplo o de apoyo a otra persona, pues qué padre, ¿verdad? Qué bonito. Y bueno, ¿cuál es tu meta y tu sueño con el deporte o más adelante? Am, yo voy a hacer, como ya hice un Ironman, y lo hice para terminarlo, el próximo me voy a registrar para otro Ironman y voy a ver ahora sí cuánto puedo bajar a mi tiempo, ¿no? Este, híjole, hasta me da cosita decirlo, pero no, es que en el Ironman, como en la corrida, ¿no? Ahora sí que, pues, top de los tops está Boston, ¿no? Entonces, en el Ironman, el top de los tops está, Kona, Hawái, ¿no? Que son los campeonatos. Wow. Entonces, yo creo, a lo mejor en mi largo, sería poder llegar hasta Kona, pero en el segundo Ironman sería ver cuánto puedo bajar el tiempo al primer Ironman, ¿no? Y enfocarme de esa manera. Aunque claro que tengo limitaciones porque ya, las cirugías que tuve y todo eso en la bicicleta y pues tengo que regresar a ajustarme como, you know, ahora sí que hacer ciertos ajustes para poder, andar en la bicicleta de Tri Bike, si el doctor me dice que puedo estar en esa bicicleta, ahorita no me estoy haciendo la ruta. Y pues sí, si hago otro va a ser ese otro Ironman para 2024 y ya después sería enfocarme más en el ciclismo, yo creo que es lo que realmente me apasiona muchísimo. Sí, Ajá. sí, sí. Y bueno, ¿con qué nos dejarías? ¿Qué es algo que nos dejarías y cuál es tu mensaje favorito, tu Bueno, oración favorita? que les diría a las personas es que hagan lo que les apasiona, sino que ustedes, nada más ustedes tienen el poder de hacerlo, nadie lo va a hacer por ustedes, nadie, es ustedes mismos, o sea, hay una espinita, ¿no? Hay algo que no te deja y dices, yo quiero hacer esto, es que si quiero hacer eso, es que siempre he querido hacer eso, es que ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué? Entonces es algo diciéndote que
push through, no, La tú viniste vocecita. a Ujú. hacer esto, ¿no? Entonces tú viniste a, pues ahora sí que con sus altibajos que tiene la vida y todo, pues a vivir la vida a lo máximo, a, hacer lo que te gusta y saber que eres dueña de tu vida y de tu persona, ¿no? Y si alguien no te quiere apoyar, está bien, no tienen por qué hacerlo. No tienen, porque nosotros somos únicos. Entonces lo que nosotros queremos es lo de nosotros, ¿no? Y si alguien nos apoya, pues bring it on, thank you so much. Yo te apoyo también, pero y si no, pues nada más, con permisito, dijo Monchito, yo voy a ir a hacer Mi trabajito. lo que me apasiona hacer, nos vemos al ratito, te quiero mucho y todo. Entonces es hacer, tenemos una vida, ¿no? Like, tenemos una vida y como ya lo dije, no es trabajar con tu mente te hace libre o te hace esclavo, depende qué es lo que tú quieres hacer, pero es no quedarte con nada. Fíjate que yo me puse a pensar en una meditación que hice, me imaginé yo siendo una viejita y mirando hacia atrás, ¿no? Me imaginé esa meditación era una viejita y una niña, entonces yo estaba en medio y tenía que mirar hacia el pasado y luego tenía que mirar hacia el futuro. Entonces, mirarme yo como que de viejita, no hacer nada y no haber hecho lo que yo quería hacer era como que una tristeza que me llegó, ¿no? Entonces, mirar a esa niña con todos esos sueños y todo, y decir, tú puedes, es que hazlo, ¿no? Es que es tu vida, no la de nadie más. Entonces, pues no se queden con las ganas, porque a la final vamos a llegar a la vez, y todo lo que nos vamos a tener son las experiencias, ¿no? Son las experiencias, los momentos vividos, los momentos disfrutados, de las cosas que uno realmente le gusta hacer, ¿no? Entonces, y respetar a las demás personas y también estar mucho grounded, ¿no? Que lo que estás haciendo tú es porque es tu pasión, no porque seas más ni menos, ¿no? Porque a veces luego nos engrandecemos por el ego y no, like, bájale a tu, como a mí cuando me dicen, no, que Egocentrismo. good Ujú. and everything, like, pero good contra quién? O sea, me pones con un elite y yo soy una tortuga. Si te pones con alguien que apenas va comenzando lo que sea, pues sí soy demasiado rápida, ¿no? Entonces, no, lo que uno es, pues uno es y tú lo haces, ¿no? Y no, pues ahora sí que lo que haces lo haces por ti, no por estar por arriba de los demás y eso. Solo que hagas, hazlo porque te funciona, porque tú lo quieres hacer, pero siempre mantente, grounded, like on your feet. Entonces, Con los pies sobre la tierra, la los humildad ante todo. pies sobre la tierra y siempre pensando en Dios, claro, porque pues es el que nos guía, ¿verdad? Eh, Ujú. Oh, wow, Angélica, qué lindo. Yo sé que las personas que te están escuchando va a ser una voz de aliento, va a ser ese empujoncito que necesitan para ponerse en sus tenis, e ir a hacer un deporte o hacer ese sueño que han querido y tomar acción, porque tú dices, es la vida es solo una y hay que hacer lo que nosotros Ujú. nos llamaron a hacer, porque todos tenemos un llamado y nadie nos va a entender, es porque es nuestro llamado. Entonces no podemos esperar que todo el mundo nos entienda, así que hay que ejecutarlo. Sí, claro. Y sabes que yo leí antes de terminar también uno mismo, a veces uno espera que otras personas vengan y te digan, ay, pues esto, aquello, te den algo, o no sé, cómo te diré, entonces hay que aprender uno como uno mismo a quererse y uno mismo a chiquearse y alentarse, por ejemplo, a un tip que les doy antes de terminar también. Yo, por ejemplo, soy bien dragona. Y está bien flaquita y uno medio comiendo y tiene otros problemas. Ojo, pero yo me puedo comer una vaca entera, yo ya me conoce, yo estoy Sí, comiendo todo el día. Entonces, cuando voy a hacer una carrera o algo, entonces sí me digo, bueno, me voy a regalar una cena en ese restaurante que me gusta mucho. Entonces, me voy a regalar esto. Entonces, siempre así me motivo, ¿no? ¿Para qué esperar? Me voy a comprar mis flores favoritas, me voy a comprar este vestidito, me voy a comprar esto, o sea, o me voy a regalar esto. Como que me voy a regalar por dejar esta carrera, ¿no? Ya si alguien más me lo regala, pues bienvenido también, ¿no? sí, pero yo también me lo regalo. Pero es no esperar, ¿no? Es uno mismo motivarse de diferente manera. Pues lo que cada quien le haga bien. A mí eso funciona para mí, pero pues eso por ahí Y sí. y yo creo que a las mujeres nos hace falta eso, porque nosotros siempre damos, le damos a nuestras familias, a nuestras parejas, y nos dejamos de últimas. Ujú. Y a veces las personas no saben qué necesitamos, entonces es nosotros, como tú dices, consentirnos nosotras, porque
no Ujú. podemos esperar a que las otras personas lo hagan por nosotros, porque de pronto no lo van a hacer. Así es. Entonces, así es, así es. Y para terminar, ¿te gustaría decir algo más? Al- para terminar. Pues nada más que si pueden, Que sí puedes. sí se puede, sí se puede. Que le echen ganas, ¿no? Que aquí venimos a la vida a triunfar y lo que las haga felices, échenle ganas. Como les digo, tenemos una vida y pues sí pueden, o sea, lo que se propongan lo pueden lograr. Así es, así es. Angélica, te deseo muchísimos éxitos, bueno, en estos nuevos metas que te has propuesto y yo estoy muy agradecida de tener una amiga que siempre me empuja como tú y eso es importante. Siempre hay que rodearse de gente mejor que tú, que te empuje, que saque lo mejor de ti. Y tú eres una de esas. Siempre me empujas, entonces estoy muy agradecida por eso. Gracias, igual. Igualmente también te admiro mucho, y claro, y es parte también de ahora sí que del grupo de corredores que nos apoyamos, que es muy importante también, no sé, tener tus amistades, o en este deporte haces nuevas amistades también, ¿no? Entonces, pero bueno, tú y yo, ya son amistades de más antes y entre las dos hemos sido, pues, amando estos deportes y todo, entonces ha sido muy enriquecedor para mí, y pues muchas gracias. No, gracias a ti. Y ha sido muy lindo verte crecer y ver evolucionar en el deporte. Así que seguimos con esta entrevista más adelante. Y bueno, Angélica, muchísimas gracias. Chicas, muchísimas gracias por conectarse y espero que esto haya sido inspiración. Y recuerden que es más fácil cuando estamos entre nosotras. Adiós. Gracias. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.